personas inscritas, Luisa? Compañero, más tenemos 100 personas inscritas, pero solamente han ingresado 20. Ah, bueno. Agradecer a cada uno de ustedes por el espacio y por la oportunidad de estar en este espacio tan bonito como es conocer, formarnos en lo que implica los derechos humanos para nosotros los sindicalistas. Este espacio ha sido construido con mucho cariño, con mucho esfuerzo por parte de un equipo que se llama en la CUT, el Equipo Operativo de Derechos Humanos, en lo cual hay una serie de compañeros responsables de derechos humanos que han venido tratando de consolidar un trabajo aunado no solamente para el mundo sindical, sino también para el movimiento social. Y por eso es tan importante este tipo de charlas en la formación. La central como central ha hecho un gran esfuerzo por consolidar este espacio de tertulias que nos van ayudando primero a formarnos, a conocer sobre lo que implica estos nuevos retos que tenemos frente a toda la política del gobierno nacional. Entonces eso es muy importante que nosotros como que aprovechemos estos espacios tan importantes. Y este espacio es el primero de muchos que plantea Omar y el comité operativo en la formación que tenemos. Se van a llamar Jueves de Tertulia y para nosotros es muy grato tener a Lirio Uribe hoy porque sabemos que él es uno de los defensores de derechos humanos más importantes del país y además que tiene mucho que decir y mucho que aportar al movimiento social y al movimiento sindical. Entonces, yo creo que le damos la palabra a Omar para que nos cuente algo y mientras que van ingresando los compañeros. Omitar abrir el micrófono. Sí, muy buenas tardes a todos. Reciban un fraternal y caluroso saludo por parte de nuestra Central Unidad de Trabajadores PU, en especial el equipo de Derechos Humanos de la CUT Nacional. De verdad que agradecerle de antemano a nuestro ponente, a Lirio Uribe, por el apoyo y la contribución que siempre ha tenido con nosotros, en especial con nuestra central y con el movimiento sindical. Siempre ha estado atento a estos procesos y ha contribuido de verdad al fortalecimiento de la lucha y la defensa de los derechos humanos. Hoy jueves vamos a tratar un tema de suma importancia que debemos de hacerle un seguimiento respectivo a esto, es sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del 22 de septiembre del presente año. Es importante por eso el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque nos va a ayudar con la experiencia de Alirio y en la parte del trabajo de derechos humanos, en la defensa de los trabajadores y movimientos sociales a nivel nacional, y el contexto que tiene sobre eso, y nos pueda dar unas mayores precisiones y aclaraciones para poderle hacer el seguimiento respectivo a esta sentencia. Como lo decía ahora la compañera Dolly, vamos a iniciar una serie de charlas que vamos a desarrollar en el marco de la situación actual que estamos viviendo. Se han presentado ya 68 masacres, más de 231 asesinatos en el periodo del señor Duque, amenazas, desplazamientos, detenidos, judicializados. Hemos lanzado la campaña Nos están asesinando ni uno más. Lo que pasó el 9 y 10 y 11 de septiembre, sobre la muerte de Javier Ordóñez, cómo fue asesinado de la fuerza brutal de la policía disparando indiscriminadamente, 14 asesinatos, daños a edificaciones por parte de la policía. Por eso, hace 15 días nos reunimos varias plataformas de derechos humanos para trabajar conjuntamente una serie
eventos que vamos a pretender realizar a nivel nacional sobre la defensa de los derechos humanos. Todos sabemos que comienza la marcha de la Minga Indígena a partir del 10 de... ¿Aló? ¿Aló, aló? Lo Sí, lo estamos escuchamos, pero escuchando, Omar. ¿No? ¿De ahí, ahí me escuchan? Sí, 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 lo claro, estamos escuchando. Bueno, a partir del 10 de, de octubre hasta el 12, que viene la Minga Indígena, que posiblemente llega a Bogotá, en el cual estamos solicitando inclusive a muchas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional que nos acompañen en este proceso para hacer el seguimiento respectivo que sale del Cauca, al suroccidente, y va a llegar a Bogotá indudablemente para compaginar o llegar a lo que es la marcha del 21 de octubre que vamos a realizar a nivel nacional por todas las medidas por parte del gobierno y por todos los asesinatos que vienen presentando, e igualmente por la represión que hay de la fuerza pública contra defensores de derechos humanos en este momento. Entonces, sin más preámbulos, voy a meterme en la parte ya del trabajo, voy a darle la palabra al ponente. Eh, pues hay un conocimiento ya por parte de todos nosotros que esta sentencia fue instaurada por varias organizaciones sociales, inclusive el CAR está metido ahí, en el cual le solicitan al presidente, a los ministros, a la alcaldía mayor de Bogotá, al director de la policía, al comando general de la metropolitana, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, la parte de la protección y sus prerrogativas de la protesta pacífica. Entonces queremos con eso, con este preámbulo de esta charla, de esta tertulia que, como decía ahorita, vuelvo y reitero, Dolly, vamos a hacerla no solamente este jueves, sino que vamos a seguir haciendo charlas con diferentes ponentes para que van aclarando la situación misma en que estamos pasando y la coyuntura que estamos viviendo en la parte de derechos humanos en este momento. Alirio, entonces, de nuevo, pues, agradecerte nuevamente y te vamos a dar la palabra para poder, pues, desarrollar esa explicación de esta sentencia del 22 de septiembre del año 2020. E igualmente mirar qué sigue sobre esto, o sea, cómo hacemos nosotros para que nos puedas a contribuir a hacerle seguimiento a esta sentencia y exigirle al gobierno que cumpla de verdad y que no desconozca la Constitución en la parte de, las sentencias que determina la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional. Alirio, te doy la palabra para que tú comiences ya con la charla esta tan importante para muchos compañeros que a nivel nacional pues no hay claridad sobre esto bien, porque de todos modos siempre se necesita dar unas guías y unas pautas para poder entenderla mejor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues un saludo muy especial para todas y todos los que están asistiendo en esta charla, los que la vean por diferido, por redes. Agradecerle pues a Omar Romero como miembro del Comité Ejecutivo y responsable de Derechos Humanos de la CUT la invitación. Por supuesto, pues saludar a, bueno, hay mucha gente aquí que conozco, pero que no voy a saludarlos uno por uno porque voy a dejar gente sin saludar. Agradecerle la invitación. Yo voy a tratar de hacer una presentación a partir de la tutela inicial que presentamos y un poco por qué la presentamos, qué se quería y luego sí qué dijo la Corte y qué, sobre todo, qué ordenó la Corte. ¿Me están escuchando bien? Sí, Alirio, señor. estamos escuchándote bien. Bueno. Sí, sí, compañero. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que esta demanda la presentamos el 16 de diciembre del 2019. Es decir, que esta tutela solamente cobija hechos que ocurrieron en el año 2019. No, nada del 2020 y casi todos los hechos están referidos a los temas de toda la violencia policial por las prácticas sistemáticas de amenazas, de vulneraciones al derecho a la protesta, a la integridad personal, al debido proceso. En general, pues, buscando que se tutelaran los derechos fundamentales de todos los manifestantes. Y mirando cómo
pues todos esos hechos pues constituían una amenaza inminente a derechos humanos fundamentales. La tutela se presenta contra el presidente Duque, contra el ministro de la Defensa, contra el ministro del Interior, contra la Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuerden que en ese momento el alcalde era Peñalosa, contra el director general de la policía y contra el comandante de policía de Bogotá. Y básicamente, pues en ese momento ya estaba Holmes Trujillo de ministro y alegábamos como 5 grandes bloques de, bueno, 4 grandes bloques de temas. Uno era cómo la policía y el SMAT venían disolviendo sistemáticamente y arbitrariamente las protestas pacíficas, cómo se hacía utilización ilegal de armas potencialmente letales, cómo se utilizaba arbitrariamente mecanismos de dispersión de manifestaciones con armas químicas y cómo se utilizaban de manera ilegal los traslados por protección para detener a los manifestantes. Obviamente partíamos del derecho fundamental a la protesta, pues que comporta la libertad de expresión, la libertad de petición, el derecho de petición, el derecho de asociación, la libertad de locomoción, el derecho de participación, siendo la protesta un mecanismo constitucional también de participación. Y pues se traían a colación los pactos internacionales de derechos civiles y económicos, sociales, culturales, bueno, declaraciones de derechos humanos que también consagran estos derechos a nivel internacional. También solicitábamos que se vinculara al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, por cuanto ellos podían ser objeto de órdenes por parte de la tutela. Ustedes saben que las tutelas se pueden hacer para pedir tutelar un derecho fundamental de una persona, que le hagan, por ejemplo, una cirugía por el derecho a la vida, a la salud, pero también se pueden hacer peticiones complejas que tienen que ver con política pública y demás. Entonces, nosotros hacíamos obviamente una cantidad de peticiones complejas y por eso, pues, la tutela pues, se hizo por muchas organizaciones. Hay que aclarar ahí que fueron muchas ONGs, académicos, víctimas, los que presentamos la tutela, precisamente para tratar de generar una jurisprudencia fuerte e importante frente al tema del derecho a la protesta. Se colocaron los fundamentos de derecho, pues, por todo el tema de la estigmatización de la protesta por parte de funcionarios del gobierno y la Policía Nacional, más lo que ya mencioné, la disolución sistemática y arbitraria de las protestas, las heridas causadas a los manifestantes, incluyendo, bueno, no sé si ustedes tienen cifras, pero en ese momento nosotros manejábamos muchos casos de disolución de protestas, manejábamos más de 500 heridos en las protestas, entre ellos 22 chicos, algunos yo los represento, que perdieron sus ojos por disparos a la cara, al rostro para estallar sus ojos, como una nueva forma también de represión de la protesta. Y heridas de muchas formas, ¿no? Incluyendo la muerte de Dylan, pero también pues, gente golpeada, gente torturada, bueno. Uso de gases lacrimógenos y la aplicación del artículo 155 y 157 del Código de Policía, que nos permitió documentar más de 1.600 casos de detenciones por traslados de protección y bueno, todos los usos arbitrarios y indiscriminados de violencia. Alegábamos cómo esa intervención de la fuerza pública en las protestas pues violaba todos esos derechos fundamentales y hacíamos una relación de casos de organizaciones estudiantiles, indígenas, campesinas, sindicales, que habían sido también
atacados en medio de las protestas. Denunciábamos cómo el 19 de noviembre el presidente expidió el decreto 2087, que fue una especie de decreto de estado de sitio no declarado para dictar medidas para el mantenimiento del orden público en el marco de las protestas pacíficas, decía el decreto. El 20 de noviembre, el ministro de Hacienda suscribió una póliza contra actos de terrorismo. O sea, todo esto ambientaba la situación, ¿no? El decreto, luego pólizas antiterrorismo. Ustedes recuerdan que en la madrugada y madrugada del 21 de noviembre, la noche anterior, hubo más de 37 allanamientos. Y en el marco de ese paro nacional, pues hubo una campaña mediática para que la gente no saliera a la protesta. Se militarizaron las ciudades, se sacó el ejército, aparte de que se hacían los allanamientos y demás. Y se estigmatizaba la protesta desde diferentes autoridades, es decir, que muchas declaraciones públicas, ustedes recuerdan, incluso se dijo que se iba a derrocar al presidente Duque, que el paro era para desestabilizar. Se hicieron hashtags como no paramos, avanzamos, o yo no paro, yo trabajo. Bueno, una cantidad de hashtags que se movieron en redes sociales desde las cuentas incluso oficiales. La propia ministra Nancy Patricia Gutiérrez, después del paro, publicó un hashtag no pudieron, atacando pues el paro y diciendo que el paro era falso, las denuncias, bueno. Y acusaban a los manifestantes de haber atacado la fuerza pública, bueno. Una cantidad de estigmatizaciones. Recuerden ustedes que en ese año también el comandante general de la policía había dicho que en 20 universidades públicas había presencia del ELN. En la tutela se documentan entonces una cantidad de atropellos, de casos específicos antes del 21, durante el 21, con posterioridad al 21 de noviembre. Y pues se va documentando toda esa situación. Se colocaron también los casos de los chicos que le sacaron los ojos, bueno, muchos ataques también a los defensores de derechos humanos que tienen los chalecos de derechos humanos que acompañan las protestas, que también fueron atacados por la policía y por el SMAT. Se hizo un análisis de por qué los traslados por protección no permiten que se detengan manifestantes, sino que tienen otra lógica, y cómo lo que se hace es abusar, y entonces se documentaron muchos casos de detenciones y lo que la gente contó, denunció dentro del marco de la campaña de defender la libertad. También se registraron las agresiones a los periodistas. Hubo 47 periodistas, bueno, más 58 periodistas realmente agredidos por la policía y por el SMAT. Y pues obviamente se hizo todo el análisis de la legitimación de los accionantes, de la legitimación pasiva de por qué las instituciones tendrían que ser objeto de tutela, el presidente de la República, el Ministerio de la Defensa, la alcaldía. Se trajeron a colación pues las funciones del director general de la policía, el comandante de la policía de Bogotá, también la responsabilidad que le cabía al Ministerio del Interior. Se explicaron pues los argumentos jurídicos de por qué pues la acción de tutela era procedente. Digamos que estoy haciendo ahí la inmediatez, la necesidad de que se protegieran esos derechos y de por qué esos hechos se iban a seguir cometiendo como efectivamente ocurrió. Y que no eran hechos superados, sino que eran hechos que potencialmente iban a seguir ocurriendo. Se hicieron todos los fundamentos de derecho
de los derechos violados, amenazados, muy centrados todos en función de la protesta y de por qué pues, se infundía terror a los manifestantes con todo este tema de los grandes ejes de la tutela que presentamos. Nosotros pues también teorizamos mucho sobre los diferentes temas. ¿Por qué no se puede disolver una protesta pacífica? Usando las propias resoluciones del Ministerio de Defensa, es decir, una protesta pacífica es sagrada. En ningún caso se puede intervenir una protesta pacífica. Tienen que darse unas condiciones, etcétera. Y ustedes lo vieron en el caso más patético, fue el de Dylan Cruz. Ellos iban tranquilos, llegó el SMAT, les tiró gases y el otro tipo le disparó y lo mató. No estaban rompiendo vitrinas, no están haciendo absolutamente nada. Entonces se hace el análisis de eso y se concluye pues que el SMAT arbitrariamente, conjuntamente con la policía, pues disolvían marchas que no eran. Hicimos también un análisis sobre todas las armas que usa el SMAT y cómo estas afectaban la vida y la integridad personal de las personas y cómo estas armas potencialmente letales, pues que tenían que ver con las armas mecánicas cinéticas, los agentes químicos, armas acústicas lumínicas, los dispositivos de control eléctrico. Y en cada una de estas armas describíamos y mostrábamos cómo con estudios nacionales y sobre todo estudios internacionales, pues está probado que con esas armas se puede herir o se puede matar, se puede mutilar, y también cómo se utilizaban de mala fe por parte del SMAT, armas que aparentemente no son letales y que se vuelven letales, y analizábamos el por qué, los problemas de los agentes químicos irritantes, los estudios, las enfermedades respiratorias que pueden generar, bueno. También, bueno, se hacían análisis y se trajeron a colación eso. También se documentó cómo se utilizaban antirreglamentariamente las armas menos letales y cómo se hizo concretamente en el marco de los paros y las protestas del año 2019. También miramos la utilización indiscriminada de los proyectiles de energía cinética contra los manifestantes y documentamos con estudios internacionales cómo por lo menos 1.800 personas han muerto como Dylan en el mundo por este tipo de armas. Hicimos de verdad un estudio muy fuerte sobre todas las violaciones a la libertad. Analizamos la jurisprudencia de la Corte Constitucional del traslado por protección, en qué casos opera, en qué casos no opera, con la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional para demostrar pues, que la policía lo usa no para proteger a nadie, sino para castigar a los manifestantes. Y bueno, todo esto pues se hizo también el análisis de cómo se viola la libertad de prensa y de expresión cuando se atacan a los periodistas en el marco de las protestas. Y bueno, al final, pues se hicieron un capítulo de pretensiones donde se pidieron mucho más cosas de las que concedió la Corte, ¿no? Bueno, lo primero que se pidió pues era que se declarara que los derechos fundamentales a la protesta, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, de circulación, de movimiento, de participación, a la vida, a la integridad física, personal, al debido proceso, pues eran derechos violados por las prácticas policiales en el marco de las protestas. También pedimos que eso también se concedió, que era una mesa de trabajo de manera exclusiva para estudiar todos los temas relacionados con el uso de la fuerza pública, de la fuerza por parte del SMAD y por parte de la policía en el marco de las protestas, que fue una mesa social, participativa, para discutir eso a la luz de los estándares internacionales, que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo acompañara
el proceso de diálogo y se vigilaran las órdenes adoptadas. Esto es importante porque ustedes han visto cómo, por ejemplo, en el Comando Nacional de Paro, jamás hemos negociado el paro con el gobierno, el pliego con el gobierno. Ni el pliego grande de los 99 puntos, los 100 puntos, ni el pliego de emergencia de los 8 puntos. Otra petición era que se abstuvieran de ordenar la disolución de facto de las protestas, que la policía y el ESMAD se abstuviera de hostigar verbal y físicamente a los manifestantes. Bueno, que se convocara la Mesa Nacional de la Resolución 1190 para lo de la implementación del protocolo de la protesta, que se abstuvieran de usar el traslado por protección en adelante. Esto no lo concedió la Corte Suprema para evitar que pues, se siguieran deteniendo los manifestantes, que se ordenara abstenerse de usar armas de fuego cortopunzantes en todo tipo de protestas, especialmente ahí lo de la escopeta calibre 12, que la Corte pues ordenó que no se utilicen más ese tipo de escopetas. En la 10ª que se estuvieran de hacer uso de armas de proyectiles de energía cinética, granadas de aturdimiento, agentes químicos irritantes, camiones hidratantes. Bueno. Voy en la 11ª, abstenerse de lanzar directamente los cartuchos o granadas contra los individuos o contra las multitudes de manera dolosa, de manera intencionada para causar daño. Abstenerse de usar armas menos letales con el fin de herir o matar a los manifestantes, que eso ha ocurrido todo el tiempo. Abstenerse de utilizar la fuerza contra niños y niñas y adolescentes o personas con discapacidad. Que la policía se identifique. Ustedes han visto cómo los policías se ponen los chalecos, se voltean las chaquetas, etcétera, para que nadie pueda ver la identificación cuando están en las protestas. Que no se ordene y se prohíba autorizar que miembros de la fuerza pública vestidos de civil se metan en las protestas a hacer inteligencia o hacer vandalismo, porque también lo hacen. Bueno, el tema de las grabaciones, que la gente pueda grabar, porque a mucha gente le pegan, la atropellan, la detienen para quitarle los celulares o las cámaras cuando están grabando los abusos de la policía y el ESMAD. Que se adoptara, voy en la 17ª, cámaras corporales de grabación permanente a los miembros de la fuerza pública que estén en las protestas. Que se adopten medidas de atención a la salud física y mental en el marco de las protestas. Mucha gente se ha muerto por falta de asistencia médica o porque la misma policía les impide la asistencia médica. Y bueno, ahí en general eran como eso. También nosotros habíamos solicitado que se suspendiera el ESMAD y que no volviera a intervenir en las protestas y demás. Bueno, la tutela con los poderes, anexos y demás tiene más de 338 páginas. Yo estoy haciendo simplemente una reseña. Y bueno, esta tutela se perdió en primera instancia y en segunda instancia, pues, se revocó la decisión y se accedió a las pretensiones y se declararon violados los derechos. Y de manera muy ostensible la Corte pues consideró que en su sala de casación civil, la Corte Suprema, que efectivamente pues el ESMAD y la policía cometían agresiones sistemáticas, arbitrarias, conductas ilegítimas, desproporcionadas contra los manifestantes. También constató que las autoridades públicas estigmatizan a los manifestantes, que hacen uso desproporcionado de la fuerza, que detienen ilegalmente y masivamente a la gente, que hay tratos inhumanos, crueles, degradantes y demás. Y ordenó, pues, lo que ustedes ya conocen. Primero, conceder la tutela,
tutelar los derechos, ordenar a todos los demandados que en lo sucesivo a futuro se abstengan de incurrir en todas las conductas que narramos en la tutela y que la Corte retoma en los hechos y en los considerandos de la sentencia. Tercero, ordenar que en 48 horas se publique la sentencia por todos los ministerios y las entidades demandadas y demás, lo cual eso ya se hizo. Cuarto, ordenar al ministro de Defensa que en 48 horas pues le pida, a manera de reparación simbólica, le pida perdón a las víctimas, que fue lo que no hizo, porque él lo que hace el 22 de septiembre es la sentencia sale el 22 de septiembre, y lo que él hace es una declaración pública diciendo que ya había pedido perdón el 11 de septiembre. Cuando la petición de perdón del 11 de septiembre, todo el país sabe que fue por los asesinatos del 9 de septiembre. Y esta tutela es por los hechos del año pasado, por eso les aclaré que esta tutela la presentamos en diciembre del año 2019. Entonces, pues nadie puede pedir perdón antes de que le digan que pida perdón, ¿no? Obviamente. Y además, eso fue un perdón genérico, intemporal. Esto sería como decir, yo como ministro pido perdón por todo lo malo que ha hecho la policía, lo que está haciendo mal hoy y lo que haga en el futuro, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. Pero creo que las medidas más importantes son la medida quinta, que es la que ordena expedir un acto administrativo nacional para que las autoridades se comporten de manera neutral e imparcial frente a la protesta. Es decir, que las autoridades no califiquen la protesta, que ni el presidente, ni el ministro de la Defensa, ni ningún comandante policial, militar, alcalde, gobernador, hagan descalificaciones públicas de la protesta, que es lo que hacen todo el tiempo. Ustedes recuerdan cuando hubo la minga indígena que hicieron un acuerdo y el presidente mismo y el ministro de Defensa dijeron que no había ido a firmar el acuerdo porque los indios lo iban a matar. Es decir, aquí ha sido una práctica recurrente. Entonces, ese punto para mí es uno de los más importantes. El exigir a las autoridades neutralidad para que no califiquen, ni descalifiquen, ni avalen, ni condenen, ni estigmaticen a los manifestantes. Y ustedes lo vieron ahorita con los muertos. Después dijeron que había sido las FARC, el ELN, qué tal. Como quien dice, estuvo bien haber matado a los 13 manifestantes. Entonces, esa estigmatización se da antes de la protesta, durante la protesta, después de la protesta para justificar los crímenes. Ahí en ese mismo 3 se plantea convocar una mesa de trabajo para hacer unas directrices sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones pacíficas, para que se escuchen a los accionantes, y se propone pues que eso se haga de manera concertada, pero que si no se concerta, igual el gobierno dentro de los 60 días siguientes expida otro acto administrativo para que aplique las directrices de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana, las recomendaciones de Naciones Unidas relacionadas con el uso de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas militares en las manifestaciones y protestas. Para conjurar varias cosas: que no haya una intervención violenta, arbitraria de la fuerza pública en las protestas, para que no se estigmatice a quienes protestan, para que no haya uso desproporcionado de la fuerza, para que no hayan detenciones ilegales, abusivas, inhumanas, y para que no se ataque la libertad de expresión. Y también se ordena que se cree un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica y ciudadana. Y se habla entonces de un protocolo de acciones preventivas antes de la protesta,
de acciones concomitantes a las protestas y ahí da unos lineamientos de acciones también posteriores a la protesta. Y bueno, esa es la orden quinta, que para mí es la más importante. También se ordena a la policía, a la fiscalía, a la procuraduría, un protocolo, que esto es muy importante para que los ciudadanos y las organizaciones defensoras de derechos humanos y la ONU y demás puedan hacer la verificación de las capturas en los traslados de personas cuando son detenidas. Porque siempre hemos tenido problemas, porque siempre se reportan personas desaparecidas. Nosotros vamos a las estaciones de policías, a los CAIs o a los centros de traslado por protección y niegan que la gente esté ahí, o nos ponen problema para entrar a ver la gente. En muchos casos la gente la mantienen en patrullas o en camiones, o les dan vueltas, o los tienen presionándolos, lastimándolos, bueno, coaccionándolos. Entonces lo que se quiere es tener un mecanismo para que la sociedad pueda hacer esos protocolos de verificación de las detenciones. Luego se ordena que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en 30 días también diseñen un plan de acompañamiento y asesoría jurídica a las personas que resultan detenidas o que hayan sido involucradas en hechos de la protesta. Y la octava ordena al Defensor del Pueblo que vigile el ESMAD, más o menos, que hasta que el ESMAD esté en capacidad de hacer un uso racional de la fuerza, moderado de la fuerza, que respete los derechos y libertades, la Defensoría del Pueblo debe estar presente y vigilante de todas las actividades que haga el defensor, que haga el ESMAD, que haga la policía. Y el defensor también tiene que presentar cada mes avances de cumplimiento de las órdenes de la sentencia. También se ordenó al ESMAD y a todas las policías que cesen de manera inmediata el uso de las escopetas calibre 12. Y bueno, la Corte en el 11º se reservó la competencia, que normalmente las tutelas se fallan en primera instancia, se fallan en segunda instancia, y es el de primera instancia, en este caso el tribunal, el que tiene que monitorear el cumplimiento de la sentencia. Pero la Corte se reservó la facultad de asumir competencia para exigir el cumplimiento de la sentencia. Es decir, que si le maman gallo, le hacen conejo a la implementación de la sentencia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se pueda la Corte reasumir la competencia y vigilar ese cumplimiento. Yo creo que a grosso modo, pues eso fue lo que pasó y en eso estamos. Dejo ahí, Omar. Bueno, gracias, Alirio, por esa magnífica interpretación y análisis y reconocimiento de la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral, para que podamos nosotros tener unos conocimientos mayores y amplios sobre esto. Y viene ahora la parte de las preguntas. Voy a los compañeros que quieran hacer preguntas para que a través de este medio pues levanten la mano y para tomar nota de ello, para que el compañero Alirio nos conteste las preguntas a que haya lugar en este momento sobre la sentencia que fue emitida por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tienen la palabra, compañeros. Tiene la Luisa. palabra la compañera Dori Capera, compañero. Dori, bueno, Dori. Ya. Bueno, para Lirio hay una cosa que realmente me preocupa hoy, y es con respecto al protocolo que quiere imponer la alcaldía mayor. En este momento, cuando nosotros como sindicalistas y movimientos sociales necesitamos movilizarnos de manera contundente,
existe el decreto 1190 como un protocolo en Bogotá. Con la nueva propuesta que trae la Secretaría de Gobierno, es como un poco retrocedernos eso y frente a la tutela que se ganó, pues realmente estaríamos muy lejos de lo que se consiguió. Me preocupa es como qué podemos hacer nosotros también desde el movimiento sindical y social en este territorio, porque finalmente donde se logre desmontar el protocolo 1190 y no se cumplan las medidas tutelares, entonces simplemente nos van a golpear en todo el país. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el movimiento social y el movimiento sindical como para poder contrarrestar un poco todas esas medidas que de hecho van a venir por parte del gobierno nacional para no tener el cumplimiento de estas medidas tutelares? Si algún otro compañero tiene alguna pregunta, inquietud frente al tema. ¿Van a hacer las preguntas respectivas o mientras que se animan o que Alirio vaya, cada pregunta la vaya contestando? Mientras que vamos llegando a las preguntas, yo quería decirles también, compañeros, que este es el momento para nosotros como tener frente a las inquietudes que nos rondan, decir algo, porque a veces nosotros decimos, ¿y pero qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Entonces, si tenemos esas dudas de cómo sería la ruta, qué implicaciones tiene, a dónde tengo que acudir, pues es el momento que lo podamos hacer. Pido la palabra. José Gamboa está pidiendo la palabra. Dale. José Gamboa, después de Héctor Galindo. Gracias. Sí, señor, estoy pidiendo la palabra para preguntarle a Alirio si a veces uno piensa que a veces el remedio es peor que la enfermedad. La pregunta es que con la tutela y todo esto, la reunión que se está haciendo, uno como que alcanza a observar, es que el gobierno de todas maneras está pendiente, es como de reglamentar la protesta. ¿Será posible que hagan una reglamentación de la protesta o la protesta es simplemente como un derecho? Héctor Galindo. Gracias. Sí, es conocido que desde los periodos de Uribe quiso siempre penalizar la protesta social. Y eso es lo que está desarrollando ahora por medio de su elegido. La pregunta sería, ya conocemos que el ministro Holmes Trujillo no va a acatar la orden de la sentencia de la Corte. ¿Qué paso a seguir jurídicamente? Porque todavía no sabemos qué pasará en el Congreso. La esperanza es que la Corte pueda imponer alguna sanción a este ministro que, pues, atendiendo las órdenes del gobierno, se está endureciendo cada vez más contra el pueblo. Esa es mi pregunta. Pido aquí la palabra. ¿Quién? ¿Aló? Sí, yo, Henry Vallejo. Henry Vallejo. Henry. Sí. Pues un poco en el sentido de la pregunta que acaba de realizar Héctor Galindo, pues lo que se prevé, es que el gobierno y su ministro de Defensa van a desacatar la tutela. Pero en mi concepto, lo importante no es establecer digamos que unas sanciones allí por el incumplimiento, sino buscar que hayan unos mecanismos que obliguen al gobierno a cumplir las decisiones que allí se establecen. Yo le escuché al ponente, al senador Uribe, que pues la Corte
En la decisión manifestó que pues conserva la competencia para vigilar el cumplimiento. Entonces allí, ¿qué mecanismos, aparte de la sanción, que permitan implementar las decisiones que allí se tomaron, se prevén desde el punto de vista legal? Esa es mi pregunta. Rafael Rincón, Ahora, tiene la palabra. ¿quién? Hola, muy buenas noches. Rafael Rincón, Rafael Rincón. soy de la CUT Bogotá, del sector educación. Para el doctor Alirio, esta semana llegó a las instituciones por medio de la Secretaría y a nuestros correos la circular 22, que establece dentro de los protocolos para asumir la alternancia o la que hoy llaman GPS, unos test que realmente son unas encuestas estableciendo o mirando diciendo allí en estas encuestas cuáles eran las enfermedades de comorbilidad o las enfermedades de base. Muchos de nosotros nos hemos llegado a llenar esos test, pues porque nos parece que eso es una información reservada que no la brinda ni siquiera a nuestro sistema de salud. Sin embargo, en la misma circular se establece un tufo de constreñimiento, es decir, que quien no la llene se asumirá que está en buen estado de salud, por consiguiente tendrá que asumir la alternancia o el modelo GPS. Entonces, frente a esa circular, ¿qué podemos asumir o cómo la podemos enfrentar? Muchas gracias. Dejemos aquí para que Alirio nos haga la respuesta y miramos ahora más adelante otras preguntitas. Alirio, ¿tiene la palabra? Bueno, sobre la última pregunta, hermano, yo no sé de eso, ustedes saben más. No sé cómo están negociando lo de reabrir o no los colegios, me imagino que es de eso que me estás preguntando, pero pues se sale un poco del tema, no conozco ni la circular, ni conozco qué están proponiendo, qué están negociando ustedes para reabrir los colegios y la educación, entonces pues no me atrevo a opinar sobre eso. Sobre el tema del protocolo, le mandé a Omar para que lo comparta con ustedes un decreto, pues se lo mandé ahorita por el WhatsApp, un decreto que es el decreto de 2015, que fue el decreto que reglamenta un poco el uso de la fuerza y que creo que está bien hecho. Ese decreto del 2015, entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que ojalá con la alcaldía de Bogotá se pudiera coger ese protocolo, de pronto mejorarlo un poquito, porque reconocemos como organismos de derechos humanos que está bien hecho, el problema es que nunca se ha aplicado, y que se pudiera hacer el protocolo del uso de la fuerza en el marco de las protestas. Y que ojalá la alcaldía y las organizaciones accionantes dijéramos, este es el protocolo, y ustedes pueden participar. O sea, lo que dice la sentencia es que los accionantes podemos participar en esas mesas de trabajo y todo el que quieran. Entonces, ustedes ya como Departamento de Derechos Humanos de la CUT ya deberían mandarle una carta al presidente, al ministro del Interior, a la policía y demás, tener una comisión para eso. Y decir, en virtud de la sentencia tal, nosotros como sindicalistas y como los que más protestamos, queremos intervenir en esos protocolos y poner allá gente que sepa de eso para meterse, ¿no? Pienso que esa sería mi recomendación. Por el lado de, obviamente, hay otra tutela que no se ha fallado, sino que fue una medida provisional, que fue la que ustedes vieron en estos días, la pelea entre el gobierno y la alcaldía, porque no se pusieron de acuerdo en un protocolo, porque ahí también se ordenaba que se hiciera un protocolo. Entonces lo que queremos es que esa tutela se falle en función de la tutela que ya falló la Corte, para que estemos hablando de un solo protocolo. Pero digamos que para nosotros lo importante
No es que existan los protocolos, porque los protocolos están, los documentos de Naciones Unidas están, los cursos de derechos humanos para la policía del ESMAD están, pero no se cumplen. Entonces lo que necesitamos es que haya un seguimiento para cumplirlo. No se trata de fundamentar la protesta. Ustedes saben que la Corte Constitucional tumbó como 35 artículos, los declaró inconstitucionales del Código de Policía, que tenían que ver con protesta y con aglomeraciones, porque no se hizo mediante una ley estatutaria. Le dio 2 años al Congreso para que expidiera la ley estatutaria y esa ley no ha salido. Entonces, en un Congreso y en un gobierno como el que tenemos, pues yo prefiero que no salga esa ley, que nos acojamos al derecho internacional, a los tratados internacionales, a la jurisprudencia de la Corte, a estas sentencias como esta, y que ese sea el marco legal. Y creo que tenemos más garantías si lo hacemos así. Lo de la represión a la protesta, pues bueno, eso siempre ha sido una constante. Ustedes saben que desde los acuerdos de paz para acá, pues se ha protestado más ahora que en los 50 años anteriores, y obviamente pues el gobierno va a querer seguir reprimiendo la protesta. Estamos protestando desde el día que se posesionó Duque y vamos a protestar hasta el 6 de agosto del 2022, hasta que se largue. Y si se reeligen en el poder, porque eso es lo más terrible para mí es eso, es que ellos van a tratar de reelegirse nuevamente. Entonces, la tarea nuestra, pues, es protestar y es denunciar y seguir utilizando estos mecanismos. O sea, una decisión de la Corte no va a reemplazar la movilización social y popular. El lunes empieza la primera minga indígena, el 21 de octubre hay paro, el 21 de noviembre se espera que haya paro nacional. Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Entonces, pues lo que toca es hacer toda una campaña ciudadana para cumplimiento de estos protocolos, pero yo creo que ya no hay un solo colombiano que no crea que la policía asesina a la gente y que atropella la protesta. Yo creo que eso ha sido importante, visibilizar eso. Para cumplir la sentencia, pues, yo insisto, no es un problema meramente de abogados. Nosotros hicimos la tutela y la ganamos, pero esto tiene que tener una veeduría social. Nosotros lo que estamos diciendo ahorita al Tribunal Superior es que cree un mecanismo de seguimiento de todas las órdenes de la tutela, porque las órdenes de la tutela no solamente están en la parte resolutiva, sino que están también dentro del análisis mismo de todo el cuerpo de la sentencia, de los hechos, de los considerandos. Y obviamente, pues, hay que presionar al presidente y al ministro de Defensa para que lo haga. Ya la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía han hecho reuniones, han designado responsables y nos han dicho que están listos para cumplir con la tutela. Los que no se han movido es el presidente, ni el Ministerio de la Defensa, ni el Ministerio del Interior. Entonces, pues legalmente lo que hicimos ahorita fue, como no cumplió el ministro en lo de las 48 horas, porque los otros plazos no se han vencido, pues lo que dijimos es que le requirieran para que él pues pida disculpas de verdad. Y que si no lo hace, se le abra una acción de desacato. Incluso yo solicité que se le compulsara copias por fraude a resolución judicial. Pero digamos que esos son hechos políticos más que jurídicos, porque al final lo que nosotros necesitamos es que se cumplan las órdenes complejas de la sentencia. Nada nos sirve que lo van a meter preso 2 días o algo así. Nosotros necesitamos es que se cumpla la sentencia. Entonces, eso es como lo que hemos hecho y lo que hemos pedido, pero la tutela no es de nosotros, la tutela es del país, es de las instituciones, del movimiento social. Y obviamente, pues,
uno puede decir, pues que cumplan la Constitución, no se necesitaba una tutela, pero digamos que estas tutelas ponen en evidencia pues la forma tan desmedida como se viene atacando la protesta en Colombia, que tampoco es un problema de este gobierno. En el gobierno de Santos pasó todo lo que pasó también, en los de Uribe. Bueno, esto ha sido un problema histórico y lo que estamos tratando es de mirar a ver si este gobierno hace el menos daño posible, porque la protesta no solamente se reprime en Bogotá, se reprime en los campos, las marchas, los campesinos, los indígenas. Entonces, eso es lo que podría decirles sobre las preguntas. Lo de salud, de verdad que me da miedo opinar porque no conozco el tema. Perdón, Gracias, Alirio, por esa... perdón. Están pidiendo la palabra en este momento los compañeros Sí. Luis Otálvaro, Jorge Arco y Adriana López Camacho. Voy a darle la palabra a Luis Otálvaro, que va a intervenir. Compañero Luis Otálvaro, Nacional Judicial. Gracias, Omar, y un saludo muy especial al doctor Alirio Uribe y por supuesto a todos los que están hoy conectados en este panel. Mire, desde la organización sindical Nacional Judicial, Sindicato de Industria, nosotros hemos venido denunciando desde la época de Uribe Vélez, el primer gobierno 2002, todas las transformaciones que se han pretendido hacer a la Constitución política, regresarla a la Constitución de 1886 con aquello de volver permanente el estado de sitio, los estatutos de seguridad que fueron propuestos inclusive desde en los 100 puntos de Uribe Vélez en el referendo que derrotamos. De manera de que lo que venimos asistiendo desde ese entonces es a esa represión. Hubo unas modificaciones al Código de Policía, en donde precisamente se introdujeron esta serie de limitaciones a la protesta social y donde se criminaliza la protesta y los dirigentes. Y esto es un tema que no tiene que ver solamente con la justicia o con los trabajadores de la rama, sino con el pueblo y con los trabajadores a cual se le está negando esa posibilidad. Y ahora cuando digamos, se desconoce la autonomía y la libertad de los jueces de la República para decidir libremente y se someten a presiones del poder, no solamente de ciertos actores políticos, sino que ya también desde los actores mismos del Ejecutivo, como el presidente de la República. Esto lo que conlleva es a quitarle también otro derecho al pueblo colombiano, y es la de tener jueces imparciales, la de tener una justicia que pueda decidir no de acuerdo a como diga el Ejecutivo o el presidente, sino de acuerdo a una Constitución y a unos tratados internacionales. Y ese es entonces el temor que hoy tenemos y nos acoge a todos los trabajadores y a la ciudadanía en Colombia. Lo que estamos asistiendo es a un cambio de sistema político. Aquí lo que estamos observando es que hay un desequilibrio de poderes bastante fuerte, en donde el Ejecutivo toma la delantera, desconoce el poder legislativo como lo ha hecho durante todo este tiempo de la pandemia, dictando normas y leyes sin ningún tipo de control, y ahora lo que hace de desconocer un fallo del máximo tribunal de nuestro país, como es la Corte Suprema de Justicia, y desafiarla, es nada más ni nada menos que deslegitimar la justicia y romper con el Estado Social Democrático de Derecho y con la Constitución. Por eso entonces lo preocupante para nosotros hoy con ese fallo, lo que estamos observando es que hay un desafío, y ese pulso, como lo dice el doctor Uribe, Alirio, es lo que estamos viendo hoy. Por eso la necesidad de meterle pueblo a esta exigencia, porque si nosotros no le metemos pueblo a esta exigencia, pues por más de que digan, como lo han hecho muchos presidentes o directores de ciertos organismos, dicen, oye, me voy 2 días para la cárcel, no hay problema, yo no cumplo la tutela. Entonces, el problema no es tanto la sanción, la situación es que estamos observando que hay un desequilibrio en el poder
que estamos observando que están rompiendo con el equilibrio de los poderes y la constitución política, y por ende entonces vamos a un camino, digamos, más oscuro de lo que actualmente está. Y si estas fuerzas políticas logran dominarnos y logran capitalizar todo su poder en detrimento de las amplias clases populares del país, y nosotros no nos hacemos sentir, indudablemente que no va a haber fallos, no va a haber, digamos, quien haga cumplir un fallo, porque ese desafío es muy abierto. Una de las órdenes que le da la Constitución al presidente de la República es cumplir y hacer cumplir los fallos judiciales. Y él, en forma altisonante, no solamente no cumple con el fallo judicial, sino que se va en ranza en ristre contra el Tribunal Supremo, y esto unido con todo lo que ha venido sucediendo con casos anteriores, como en el caso de Santrich, donde a pesar de órdenes judiciales no se cumplía y no se cumplía con los fallos, a pesar de que existían dos instancias, a pesar de las tutelas, a pesar del habeas corpus. Eso nos demuestra es que efectivamente lo que está aquí en el poder es un autoritarismo, y que estamos asistiendo a un cambio político supremamente grave para la democracia y para los trabajadores en general. Esa es como digamos, lo que queremos llamar la atención, es en que no es tanto lo que se está observando de no cumplimiento, sino lo que está rompiéndose con ese no cumplimiento, porque lo que está llevando ello es precisamente a desconocer el Estado Social Democrático de Derecho. Gracias, Luis. Tiene la palabra Jorge de Arco. Jorge. Buenas noches. Buenas noches al senador Alirio Uribe, a las personas presentes. Yo soy cartagenero y hago parte del colectivo cultural El Tropelín, grupo que tiene su base está dentro de la Universidad de Cartagena, y nosotros somos convocantes del pueblo a la marcha, y muchas de las inquietudes del que marcha, del que va a pie, es primero la infiltración de la policía de manera paramilitar, sin identificación, encapuchados y también con armamento. Segundo, la estigmatización del que marcha en la ciudad de Cartagena. Y tercero, la lucha recia que tiene la policía contra la gente negra, la gente de color en la ciudad. Entonces, en ese ámbito de ideas, mi pregunta y a lo que voy es cómo hacer para detener estos tres flagelos, porque que a muchos de los líderes de las marchas nos llaman después por teléfonos y nos ponen fragmentos de nuestros discursos, y da miedo escucharte por teléfono decir que Uribe es paraco, da miedo escucharte a ti mismo por teléfono decir cualquier arenga en contra del gobierno, porque sabes que a la final el que está del otro lado es afín al gobierno. Entonces, primero, da miedo, y segundo, cohíbe también lo que está ocurriendo en la ciudad de Cartagena. Hace no más de un mes mataron a dos compañeros, uno es Harold y el otro es Carlos. Entonces, estamos viviendo en la ciudad, no sé bueno, sí sé cómo están las cosas en Bogotá y en las demás partes de la ciudad, pero lo que estamos viendo en la ciudad de Cartagena hace 2 meses es bastante duro con respecto al liderazgo de las marchas, con respecto a las personas que llevamos el micrófono, con respecto a las personas que ponemos el rostro, y la persecución y el miedo que nos están impartiendo es bastante recio. Entonces mi pregunta es ¿qué hacer con esto? Porque si bien hay un fallo, si bien existen unos protocolos, si bien se está diciendo un montón de cosas, a la hora de la marcha y a la hora de estar en las calles recorriendo la ciudad, lo que nosotros presenciamos y vivimos es completamente diferente. Entonces hacia allá va mi pregunta, y ojalá sí puedan responderme. Muchas gracias.
Sigue Adriana López. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Buenas noches, un saludo cordial. Gracias por esta invitación, Alirio, muchas gracias por estar en este escenario. Adriana López Camacho, docente de la Universidad Distrital, integrante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios y parte de la Comisión de Derechos Humanos. Primero, agradecer a Alirio por todo el acompañamiento que nos ha venido haciendo en el movimiento universitario, no solamente a nivel de la Universidad Distrital, sino a nivel nacional, por las violaciones de derechos humanos que hemos tenido básicamente con los estudiantes líderes, ya lo dijo él, con los estudiantes que nos ha tocado ir a recoger en hospitales y demás, por las agresiones del ESMAD, y básicamente por todo el movimiento universitario que generamos, no solamente en el año 2018, sino el año pasado, en noviembre. Preocupación, compañeras y compañeros de la CUT, es cómo blindar todos esos procesos sociales y básicamente a nuestros jóvenes. O sea, porque si bien se vienen haciendo escenarios desde la jurisprudencia, desde lo social, desde lo cultural, desde lo educativo, nos han también ensimismado y nos han transmitido un miedo donde lo vemos a diario, los allanamientos que están sufriendo los estudiantes, los maestros, el movimiento social. El día de hoy, tristemente, perdimos un profesor, Campo Elías Galindo, de la Universidad de Antioquia, y la pregunta es qué hacer, como decía ahorita el compañero de Cartagena, donde décadas tras décadas siguen en esos asesinatos, en esas agresiones. Ya lo vimos allí a nivel del movimiento universitario, ese estudio que se hizo allí con Miguel Ángel, Universidades bajo sospecha, donde también se sigue fragmentando el conocimiento, los saberes populares y esos procesos que venimos dando. Entonces, Alirio, como que hacer frente a eso, o sea, si bien se viene haciendo un trabajo importante por los colectivos, también con los muchachos cuando se salen a las protestas y demás, se crean esos comités de derechos humanos, pero se siguen estigmatizando, se siguen no dando respuestas significativas por parte del gobierno. Nosotros seguimos en una mesa nacional, producto de un acuerdo que firmamos, tanto Procuraduría, Defensoría, el Alto Comisionado de Presidencia, pues que ya sabemos en manos de quién quedó, no nos dan respuestas a ellos, ¿sí? Estamos nosotros como Comité de Derechos Humanos desde ASPO mirando cómo hacemos todo ese registro a partir de la JEP. Entonces, esa es una de nuestras salidas. La CUT, digamos, qué salidas debe dar también para estar acompañando esos procesos. O sea, a veces nos vemos como maniatados en ese proceso, ¿sí? Entonces, cómo ir tejiendo esos lazos de solidaridad, pero para blindar la vida también de los líderes y lideresas en los diferentes escenarios y territorios. Y muchas gracias por estar acá y gracias por el espacio. ¿Y la compañera de Niris Polo? Deniris Polo, segunda vicepresidenta de la CUT, subdirectivo Atlántico, docente del distrito de Barranquilla. Yo tengo, no sé si es una pregunta o es una inquietud después de leer el borrador del protocolo que propone el gobierno, aparte de sentirme profundamente asqueada por vivir en un país, como dijo un periodista hace mucho tiempo, en un país de eso, de M. Uno se queda con una duda, quizás el doctor Alirio, en su sabio entender, pueda explicarnos por qué, con un marco histórico de defensa y protección, de los derechos humanos, como él acaba de señalar, por qué con una legislación como la colombiana, plagada en leyes de derechos a favor de la defensa y protección de los derechos humanos, uno se encuentra con cosas tan chambonas, porque si ustedes leen el protocolo, Dios Todopoderoso, no hay nada más chambón. Las cosas que he leído en mi vida de lo que ha hecho el gobierno, la más chambona es ese protocolo. Empezando con señalar, por ejemplo, que no se podrá arengar en contra de la policía, violando el primer principio de la libre expresión, mi derecho a decir lo que yo quiera decir. Doctora Alirio, en su sabio entender, ¿por qué no hemos logrado en Colombia el respeto a los derechos humanos real?
qué no hemos logrado que el pueblo tome conciencia de sus derechos. Yo creo que el gran problema del colombiano es que no siente que son sus derechos, sino que pareciera que estuviese mendigando todo lo que sea derecho. Esa es mi inquietud. Gracias, muy amables. Alirio, gracias, compañera Alirio, te doy la palabra para que resolvamos y entremos ya a concluir esta pequeña reunión que hemos hecho de la sentencia de la protesta social. No, agradecer pues todas las intervenciones y los análisis y las propuestas, ¿no? Pienso que como decía el doctor Otálvora de Astronal, pues yo el análisis que tengo es que cuando no hay control del gobierno y cuando el gobierno es autoritario y arbitrario y nos está retrocediendo a la guerra y a las masacres y a los asesinatos y a todo eso, pues las cortes se vuelven como una especie de alerta, de alarma, de contrapeso al gobierno. Y por eso han salido muchos fallos, pues estos de la protesta, pero también la detención de Uribe Vélez, los fallos sobre las fumigaciones, los fallos sobre las erradicaciones forzadas violentas, que también son formas de reprimir la protesta en los campos, matar campesinos, todo eso. Y van a seguirse produciendo sentencias. Yo creo que las cortes no se van quedando quietas frente a muchos de los atropellos. Y eso pasó cuando Uribe era presidente, con la parapolítica, con las chuzadas, con muchas cosas, donde las cortes empiezan como a compensar ese poder y a vigilar, ya que ha sido tan difícil el control político del Congreso, también el control ciudadano, porque veníamos de épocas de protestas muy fuertes, pero la pandemia nos encerró a todos y todo el mundo se asustó y se quedó en la casa y todavía la gente tiene mucho temor de salir a la calle a protestar. Entonces, el Congreso, pues, sesionando virtualmente, con todas las limitaciones. Como lo decía el doctor Otálvora, pues, este gobierno gobernando por decreto, todo el presupuesto nacional, billones de pesos vueltos caja menor para robar, para comprar voluntades, para pagar periodistas, para pagar sicarios, para perfilar a la gente, para todo lo que quieran. Entonces, pues esa es la realidad en que estamos. Yo lo que diría frente a lo del compañero de Cartagena de todos los hostigamientos y amenazas, pues toca tener planes para que la gente se organice, para que proteste y para que se cuide y hay que documentar todo eso, porque si esta tutela prosperó es porque hemos documentado todos los abusos. La gente tiene que documentar las persecuciones, tiene que documentar los hostigamientos, esas amenazas, esas llamadas. Yo no sé si todo eso que me ha contado está escrito, está judicializado, pero aquí en Bogotá, que es donde más se protesta, porque aquí está el gobierno y los ministerios y todo esto, aquí estamos documentando en cada protesta cuántos detenieron, los nombres, cuántos golpearon, a cuántos, ¿no? Por supuesto, si matan a gente también. Entonces, pues hay que hacer seguimiento y hay que sistematizar todo eso. ¿Cómo blindar la protesta? Pues no, yo no tengo fórmulas mágicas. Yo creo que la protesta se blinda en la medida en que sea masiva. El vandalismo y la criminalización de la protesta es para que no se vea por qué se protesta. Entonces, si los sectores sindicales salen a protestar, pero hay desórdenes, pues la noticia no es que se protestó por la salud o por la educación o por el trabajo o por los despidos, sino que la noticia es que hubo enfrentamientos con la policía. Entonces hay que entender el plan de ellos. El plan de ellos es que haya vándalos para que no se vea por qué protesta la gente. Entonces también hay que tener pues un plan para eso. Y obviamente, pues tenemos una constitución, tenemos leyes como plantea la compañera de Barranquilla,
pero no se cumplen. Y por eso, pues, yo pienso que esto no se va a cumplir sino cuando seamos poder y cuando seamos gobierno. Mientras estemos en la oposición y estemos con gobiernos de los que se eligen, mientras la gente siga en la corrupción y siga comprando votos y sigan votando, y mientras el sistema electoral siga siendo corrupto y se roben las elecciones y todo esto, y nosotros no tengamos un plan para confrontar todo eso, pues vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en la oposición, tratando de contener y de que este gobierno haga el menos daño posible. Yo creo que llevamos 2 años de Duque, ya quedan 2 años, pues la tarea es seguir en ese proceso de resistencia y de contención para que este gobierno le haga el daño menos posible a la posibilidad de la paz, al movimiento social, a los líderes sociales. Hoy veíamos toda esa campaña que hizo el Clan del Golfo feliz con este gobierno, porque son los paracos en el gobierno. Entonces, pues las tareas son múltiples, organizativas, de unidad, de organización, de concientización, de enseñarle a la gente que tiene que votar bien, porque si el uribismo sigue gobernando en Colombia, o sea, puso a Uribe 2 periodos, luego puso a Santos y afortunadamente ahí se patració. Luego pone a Duque y ellos van a seguir tratando de poner sus candidatos eternamente, ¿no? Entonces, pues creo que ahí ya no es un problema jurídico. Nosotros los abogados pues hacemos las demandas y hacemos las tutelas, pero lo jurídico es lo menos importante de todo, desde mi punto de vista. Es un componente, pero no es a punta de fallos judiciales, porque finalmente los fallos judiciales expresan lo que ya está en la Constitución. Entonces, la Constitución no se cumple como se ha dicho acá, se quiere revocar. Entonces, es importante y urgente, pues, que se debata en estos escenarios y en otros cuáles son los planes para contener, pues, a un gobierno como este. Que además cometemos como el error de decir que Duque es un tonto, que Duque es pusilánime, que Duque no sé qué. Y yo creo que Duque lo que es un avión, ¿no? Pone fiscal, pone procurador, pone defensor, gobierna para las multinacionales, le hace caso a Trump, le hace campaña a Trump. Bueno, entonces hay que responsabilizar al presidente, o sea, no sé si es buena estrategia presentarlo como un tonto y no como un criminal, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendría que decir, pero pues son opiniones muy generales, obviamente. Ustedes tienen sus... Alidia, una preguntita que nos acaban de escribir aquí en el chat, que dice, desde el contexto internacional, ¿cree que esto que está sucediendo en Colombia es solamente aquí o a nivel latinoamericano? Pues en todas partes hay problemas, ¿no? Yo creo que la pandemia por lo menos se utilizó por todos los gobiernos autoritarios para recomponerse y para fortalecerse, ¿no? En Brasil, bueno, en todos lados ha pasado eso. Entonces yo sí creo que hay una derechización en el mundo, hay unas prácticas muy parecidas en los gobiernos de derecha. Hoy estamos en un mal momento porque pues el único gobierno alternativo diría uno que es México, de pronto Argentina, Venezuela en la crisis y todo lo demás es derecha cuando uno mire. Entonces obviamente ese contexto internacional sí juega y si Trump llega a ganar las elecciones el 3 de noviembre, creo que son las elecciones, pues más se va a fortalecer la derecha en Colombia y en América Latina, ¿no? Entonces sí, todo esto juega a nivel internacional. Bueno, estamos finalizando ya el evento. De verdad, darle los agradecimientos, compañero Alirio, por
esa magnífica exposición que nos has hecho sobre esta sentencia. Tenemos retos grandes ahora con lo que nos ha dicho Alirio. Primero hay que hacerle veeduría social a esta sentencia, hacerle seguimiento respectivo de todas las organizaciones sociales que estemos aquí y que estamos trabajando. Lo otro es buscar la forma de cómo nos metemos en esa mesa de trabajo de protocolo del gobierno, mandando una carta solicitándole al gobierno que nos dé participación ahí, porque de verdad la sentencia también pide eso. Entonces, si no hacemos parte de esa mesa de protocolo, nos van a colocar los protocolos a sus amaños, a sus antojos, y indudablemente nos van a tratar de, por ese medio, de desconocer la misma sentencia que hay en este momento. Y se ha dicho una cosa muy importante, para poder que esto de verdad no se quede solamente en que esta gente no incumple y que lo manden a la cárcel, sino que hay que buscar y meterle gente para que de verdad cumplan como debe ser la parte de la sentencia, de puntos importantes hay ahí que ellos deben de cumplir en este caso. Si no le hacemos seguimiento, pues indudablemente vamos a fracasar sobre esta situación, porque esto es lo que necesita ese pueblo. Y para eso, pues indudablemente tenemos que articular todas las redes, visibilizar unificadamente el terrorismo de Estado que hay aquí en este momento, las denuncias internas, internacionales, de todo lo que está pasando en este momento, porque aquí hay que decirlo, es un gobierno fascista. O sea, como está diseñado, como está haciendo, está dando las etapas de una situación fascista en este momento en el país. Entonces nos complica la situación, porque lo que decía Lidio, si hay normas que se necesitan hacer en este momento como leyes, las dejamos para que esta gente las haga, pues indudablemente vamos a pecar en este sentido, porque esta gente tiene todo el poder, se ha adueñado de todas las ramas del poder y seguramente van a querer hacer lo que a ellos más les conviene a ellos y a las multinacionales. El reto es grande, lo he dicho Alirio, no solamente basta con que los abogados, con que se coloque la sentencia, sino que hay que meterle una visión contundente hacia futuro a lo que es llegar al poder en este país. Tenemos la responsabilidad grande en este momento de trabajarle a una gran coalición nacional para que podamos llegar efectivamente y poder hacer cumplir lo que el gobierno no cumple. Y para eso pues necesitamos que la gente no siga votando por lo mismo, sino que vote verdaderamente por la gente que va a representar al pueblo en esta situación, Entonces son retos grandes que hay que hacerlo. Todo esto se hace, no solamente todo lo que estamos diciendo, también meternos a la calle, a las movilizaciones, hacer los acompañamientos respectivos, pero también, o sea, protestar, que la fuerza que tenemos en este momento es la calle, hay que decir, con todas las medidas de seguridad, pero hay que salir a protestar y hacer cumplir todas estas decisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia y todo lo que viene pasando con todo lo que hemos presentado al gobierno, que en ese plan de emergencia que nosotros le pasamos de 6 puntos ya nos contestó, y simple y llanamente lo que hizo fue a las solicitudes que hicimos en la renta básica, esta cantidad de cosas. Entonces, por eso estamos a todos los compañeros invitándolos para el 21 de octubre, donde vamos a hacerlo en la marcha, pero no solamente eso, viene una serie de actividades importantísimas como la minga indígena, en el cual debemos de hacer parte de esta minga y trabajarle también y hacerle el acompañamiento respectivo en este sentido. Vamos indudablemente también a hacer esta tertulia que hemos llamado nosotros de derechos humanos, con esta serie de charlas en la parte de derechos humanos. El próximo jueves vamos a hacer nuevamente otra charla, están todos invitados, y de verdad agradecerles también al equipo nacional de derechos humanos de la CUD, a Dori Capera, Luis Alberto Vanegas, Alejandro Ramírez, Ana María Parra, César Rondón, Miriam Nieto, Librando Niño, Eddie Vázquez, Carmen Tejada, que vienen trabajando duramente en este trabajo que hemos tratado de desarrollar conjuntamente con las demás plataformas hacia lo que viene el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Reiterarles nuevamente los agradecimientos a todos ustedes por haber participado, y seguramente nos vamos a estar viendo no solamente en esta serie de charlas, sino en otros eventos en el cual contribuyamos a querer de verdad tener un país en paz con justicia social. Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros, y agradecerle nuevamente a Lidio por esta participación a este evento que hemos desarrollado el día de hoy, la parte de derechos humanos a nivel nacional por parte de la CUT en este caso. Agradecerle a Lirio desde la CUT Bogotá, Cundinamarca. Consideramos que formarnos en ser defensores de derechos humanos es fundamental, y creemos que el reto de nosotros como sindicalistas es
apropiarnos de estos espacios de formación, nutrir las cosas que nos vienen para poder tener los elementos de confrontación que este gobierno cada vez nos está llevando y que tenemos que tener las herramientas necesarias para fortalecernos en eso. Agradecerle a Lirio y a los compañeros del comité operativo, porque es un esfuerzo, y a cada uno de ustedes, porque sé que hemos estado muy ocupados en lo largo del día, pero que tenemos un espacio para la formación y eso es fundamental. Decirles que estos encuentros se harán cada 8 días, cada 15 días, dependiendo como la capacidad que tengamos de movilización de los temas que nos convocan, pero lo fundamental es que tengamos la oportunidad de organizar nuestros tiempos para participar en estos espacios. Muchísimas gracias a Lirio y a Omar. Y agradecerle a Luis. Gracias, buenas noches. Buenas noches. noches. Gracias. Noches luego, para hasta todos. luego. Bueno, Buenas noches agradecerle para todos. Buenas noches, saludes. Yo le haré llegar lo que me hizo llegar el compañero Alirio sobre ese protocolo. Voy a hacerle llegar esa sentencia. Gracias, Alirio, por eso ya lo revisé. Y voy a llegarle a los compañeros. Gracias, chao. Chao, Adriana. Nos vemos, Adriana, todos. Gracias a todos. Bendiciones.